Hola a todos, saludos cordiales, bienvenidas, bienvenidos a esta nueva emisión de Hablemos de Floricultura en su tercera temporada. Formato no solamente de audio, sino de video, a diferencia de las dos temporadas anteriores. Y por supuesto hemos recibido algunos reportes felicitando la organización de Expoflores, de este que es su espacio diseñado para conocer el maravilloso mundo de las flores. No se olviden que nos encuentran en redes sociales como Expoflores y también en Spotify. Pueden escuchar este espacio y mirarlo a través de la cuenta Hablemos de Floricultura. Les saluda Fabricio Vela. Y hoy, un poquito en consonancia con la emisión anterior, que quedaron algunos temas ahí pendientes en la tertulia que sosteníamos junto a Andrea Contreras y el presidente ejecutivo de Expoflores, Alejandro Martínez, vamos a seguir hablando sobre estos retos que está enfrentando el sector. Pero primero saludo con Andrea. Andrea, bienvenida, qué gusto. Hola Fabricio, hola Alejandro, qué gusto otra vez estar por acá. Gracias Alejandro, bienvenido. Mi querido Fabricio, no sé si es un gusto o un susto, pero la verdad es que disfruto de este formato. Es un gusto, acá es un susto, pero ahí estamos. A ver, Alejandro, la semana anterior o en la emisión anterior estuvimos justamente conversando sobre estos retos y nuestro invitado hablaba de aquellas dificultades o distorsiones de la legislación laboral. Nos hablaba del tema del trabajo por horas, que tenemos un código del trabajo que no ha sido actualizado en su integralidad, más allá de los parches. Tenemos el tema de la jubilación patronal. Ve Alejandro Martínez, mira Expoflores oportunidades en este momento. Con el gobierno del presidente Noboa, que ganó con un porcentaje importantísimo la elección del 13 de abril, y en este momento, digamos, tiene una Asamblea Nacional que, con la mayoría con la cual se está manejando, controla 12 de 15 comisiones legislativas, ha logrado la aprobación de 3 proyectos de ley en el primer mes de funcionamiento. ¿Hay en el horizonte expectativas sobre aquello, Alejandro? Chúticas. Qué buena pregunta. A ver, creo que tiene una oportunidad de oro el presidente de generar y fomentar ciertos cambios y establecer inclusive ciertas políticas de Estado. Yo no sé si va a tener o tuviese la capacidad de hacer una modificatoria tan profunda, por ejemplo, al Código del Trabajo o al Código de Propiedad Intelectual. Pero ¿por qué no? ¿Por qué no siente eso con esos antecedentes que yo planteaba? La victoria electoral, ahora sí tenemos un gobierno de 4 años, tiene mayoría por ahora en la Asamblea Nacional, por supuesto esto es Ecuador, y en la política cualquier cosa puede pasar de aquí al siguiente año, pero hoy tiene mayoría. Porque lastimosamente la política en general, te diría, es como un sicariato, ¿no? Es decir, si es que las cosas van medianamente como uno quisiera o no quisiera, pues puedes aceptar la derrota como también la victoria. Pero si es que esa brecha se abre mucho, ¿no? El actuar político comienza a ejercer presión, tanto para lo uno como para lo otro. ¿Qué quiero decir con esto? Lastimosamente, en temas de los famosos, entre comillas, derechos laborales, medio que se ha prostituido en la sociedad, ¿no? Es decir, en lugar de entender que el derecho laboral es la oportunidad de, ¿sí? Se ha vuelto la esclavitud de, tanto del empresario como del trabajador, ¿no? En lugar de darle viabilidad a esto. Entonces, cualquier cosa que quieras mover siempre va a estar demasiado expuesta a esa hipersensibilidad que se puede disparar políticamente con una cosita así. Yo no sé si él se exponga a hacer algo así, honestamente. Yo creo que sí va a hacer reformas laborales, no las va a hacer este año. Yo no creo que las haga este año, yo creo que las va a hacer a partir del próximo año. Creo que se va a enfocar mucho ahorita en la parte de combatir las mafias, lo cual creo que es bueno. Y yo lo que creo que va a lanzar este año es una nueva modificatoria, yo diría que positiva, en pos de darle oportunidad a los chicos a trabajar. O sea, desde los 15 años hasta los 25 más o menos, la oportunidad de este primer empleo o primeros pasos, digámoslo así, creo que más va por ahí que en general un cambio dramático de todo el código laboral. Lo cual es bueno, pero también es malo. Estoy de acuerdo contigo. ¿Qué otro cambio creo que no lo va a hacer? El de propiedad intelectual no lo va a hacer. Muy necesario para este país, pero no creo que lo vaya a hacer. Principalmente porque yo creería que ahorita políticamente la mayor parte de la Asamblea ni siquiera entiende lo que es un código de propiedad intelectual. Entonces mucho menos van a entender cuál es el problema que tienes actual. El IES
Ojalá lo cambien, pero no lo veo. Hay tantos temas del IES igual, sensibles, difíciles de tratar, difíciles de que la gente en general los comprenda. Sobre todo el hecho de que cualquier cambio que hagamos en el IES va a significar un sacrificio. Ese sacrificio puede ser a la generación actual, puede ser a la generación que ya dejó de trabajar o puede ser a las generaciones futuras, pero el sacrificio va a haber. Es decir, que el Ecuador como país en los últimos 30 años se comió el sistema, se comió. ¿Ya? Sea que estuvo mal diseñado o mal manejado, eso dejamos para otra ocasión. Pero en general, si queremos hacer un cambio positivo al IES, va a haber un sacrificio. Yo no sé si la gente está lista o dispuesta a hacerse cargo de ese sacrificio. Tenemos tal vez, Andrea, en la cabeza, en la retina, más o menos cuántas personas son parte de la planta laboral del sector floricultura en el Ecuador. Aproximadamente 110,000 trabajadores A nivel nacional. a nivel nacional entre directos e indirectos, porque recuerda que nosotros, evaluamos este número en función de estos dos segmentos, ¿no? Quienes están trabajando directamente en nuestras fincas y quienes se relacionan a través de las cadenas de suministro, proveedores y demás. Una reforma laboral como la que ha planteado Alejandro, que yo coincido en el sentido de que va a ser muy complejo llevar adelante una reforma laboral a profundidad, tal vez por los sesgos políticos, ideológicos, hasta sociales. Yo creo que la sociedad en algún momento tiene que sentarse a discutir este tema, que no es una imposición, pero sí a discutir y lograr consensos mínimos, porque creo que es una reforma necesaria. Pero digo, estas reformas tendrán un efecto directo en los trabajadores directos, no tanto en quienes dependen indirectamente del sector. Yo creería que en los dos segmentos, definitivamente, porque vas a promover a un sector productivo, la contratación, puedes promover el incremento del número de hectáreas sembradas y obviamente todo arrastra una cadena. Entonces, definitivamente va a ser un impacto importante. ¿Y la situación actual a nivel legislativo, a nivel de legislación, impide crecer mucho más al sector? Definitivamente. Yo creo que en el último programa nos quedamos pendientes de todo el tema de gobiernos seccionales. Creo que ahí está uno de los puntos principales en los que nos vemos ya muy limitados, los que se está complicando terrible para nuestras fincas. Alejandro hablaba del tema de las tasas. ¿Qué significa eso? Profundicemos en aquello. Todo gobierno municipal, cantonal, provincial, principalmente, más bien dicho, los locales, los seccionales, pueden generar ordenanzas. Cuando ellos generan ordenanzas que no son socializadas, porque asumen que son socializadas, pero no nos ha llegado la socialización, incluyen ciertas tasas de las que no tienen competencias. Pongamos el ejemplo ambiental, ¿ya? Entonces, yo como municipio genero una ordenanza para la gestión ambiental de las fincas florícolas y en esta gestión ambiental te coloco una tasa. Te voy a cobrar para verificar que tú estés cumpliendo con los temas ambientales. Oye, pero no tienes competencia, eso es competencia de tu gobierno provincial, en este caso. Pero ellos generan una ordenanza. Entonces, medio tratamos de solucionar esa tasa, a esas tasas se refieren este tipo de tasas, porque no tienes competencia, pero siguen utilizando esa ordenanza para abrir otras ordenanzas a raíz de una ordenanza que no tiene ni pies ni cabeza para generar nuevas tasas. Por ejemplo, para incluir el tema de usos de suelo. Entonces, se empieza un poco a enredar el tema con las ordenanzas. Ahí usas ordenanzas que no tienes competencia, pero igual sigues teniendo competencia por la de acá. Entonces, nos empiezan a acribillar, creo yo, a las pobres fincas con tasas y con procedimientos que no te permiten avanzar. Voy a utilizar un término que puede ser impopular, pero para graficar un poquito lo que relata en este momento Andrea Alejandro. Es una suerte de extorsión. Perdón que lo diga de esta manera, pero ¿puede sentirse eso? ¿Una extorsión hacia un sector productivo? O sea, di nomás, porque no estamos ni en la televisión ni en la radio. Nada más no es mala palabra. No es mala palabra, entonces no creo que te vayan a decir nada. Pero, a ver, para mí es extorsión. A ver, no creo que tiene una intención de extorsión los municipios cuando la imponen. Tienen una intención de generar más ingresos a través de medios equivocados. Pero el hecho en sí de montar esas tasas, esas normas, lo que sí generan es que a nivel operativo de esos municipios o GATS comienzas a fomentar extorsión, es decir, se vuelve una herramienta de extorsión.
Alguien me preguntó alguna vez, ¿por qué te pasas diciendo que el problema de fondo del Ecuador es la Constitución? Porque le da demasiada autoridad a la autoridad. Cuando tú le das demasiada autoridad a la autoridad, ni siquiera la ley te protege a ti como ciudadano. ¿Por qué no te protege? Porque previo a que la ley te pueda proteger, la autoridad ya te puede extorsionar, ya te presenta la alternativa fácil, ¿no?, de la coima, del amiguito, del trámite, del ni sé cuánto, ¿no? Eso, lastimosamente, está muy arraigado, ya no solamente en instituciones del Estado o del gobierno, digámoslo así, sino también ya ahora en los municipios, sobre todo en los municipios. Y probablemente habrá sectores que no lo denuncian, no lo dicen. Nosotros no tenemos nada de miedo de decirlo, simplemente son cosas que están sucediendo y que obviamente nosotros la vamos a combatir, a pelear, porque para eso estamos nosotros, ¿no? Usualmente cuando una finca o fincas tienen problema, lo que hacemos es que traemos el problema hacia acá. O sea, cualquier cosa que la autoridad tenga que discutir, la va a discutir con nosotros, porque nosotros nos basamos en dos cosas bien básicas para poder hacer manejo o propuestas de política pública, que es principios y valores, nada más. Pasemos a otro elemento del análisis, dejando de lado estos temas que ha abordado Alejandro y también Andrea sobre la legislación y estas distorsiones que en algún momento tienen que ser debatidas, tienen que ser analizadas en el ámbito laboral, seguridad social, propiedad intelectual, etc. Y pasemos al ámbito internacional. Lo de Estados Unidos respecto del establecer aranceles, ¿afecta al sector floricultor? Sí te va a afectar, eventualmente sí lo va a afectar. Eso ya está en vigencia, ¿verdad? Sí. A ver, no nos afecta en términos de competencia per se con Colombia, porque la diferencia se mantiene. Nos afecta, por ejemplo, en el sentido de que el aumento del valor total, el costo total de importación de la flor, va a aumentar en un 10%. Ese 10% lo va a asumir alguien. En la mayoría de los casos hemos visto, por ejemplo, que lo asume una parte el productor, lo asume con bajar el precio, digamos, otra parte lo asume el importador y otra parte lo asume el consumidor. No es fácil porque estás hablando de un producto, como dicen, de economía, o sea, perfectamente estructurado para la economía. Eso quiere decir que si subes el precio y la demanda se mantiene, baja básicamente la demanda, ¿no? Entonces, lo interesante de lo que viene sucediendo es que sí ha habido un traspaso de ese costo a las tres partes, proveedores, intermediarios y consumidores. No ha habido una baja per se del consumo, es más, el consumo se está manteniendo más o menos como esperábamos. Te diría que hoy por hoy, principalmente porque hay otros productos, ejemplo el chocolate, que este rato para la gran mayoría de consumidores es impagable, es inviable. Tiene un valor que ya sobrepasa lo que un consumidor estuviese dispuesto a pagar. Entonces, en el segmento de detalles, por ejemplo, en teoría tenemos un gran porcentaje de menos competencia, que es el chocolate. Sí hay otros productos que pueden entrar a competir en ese aspecto. Te diría que por ahora es ese más del espectro del efecto en un mercado como el americano. ¿Qué va a pasar? Eventualmente se supone que en estos 2 meses, 3 meses va a haber una respuesta de Estados Unidos, sobre todo aquellos países que se han acercado a tratar de resolver estas diferencias. ¿Cuáles son las diferencias que hay que entenderlas sin estar de acuerdo al 100% en la forma como impuso Trump la sobretasa? Comprendo mucho el por qué. Si tú firmas un acuerdo comercial con otro país, que es o ha sido la política pública de Estados Unidos en los últimos 25 años. Claro, eventualmente llegas a un arancel 0,0, ¿no? Pero la gran diferencia no está en el arancel, sino está en la moneda. Es decir, si mi moneda se vuelve más fuerte y tu moneda se vuelve más liviana, más débil, me vas a tender a proveer más. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que sea que yo esté fabricando que pueda competir contigo, va a tener menos posibilidad de competir. Resultado, después de 25 años, es que mucha de la industria americana ya acá prácticamente no existe. ¿Por qué? Porque ha sido más conveniente para esa inversión americana
sacar su inversión de Estados Unidos y hacerlo en otros países como México, como China, India, Pakistán, Colombia inclusive. ¿Por qué? Porque su acceso a precios y a costos es mucho mejor, mucho más lógico que hacerlo en Estados Unidos. Esa es una de las razones. Las otras razones son, por ejemplo, las que enfrenta Ecuador, que son normas de comercio indebidas. ¿Ya? Ecuador no es que es rey, pero usualmente aplica un montón de normas que no debería aplicar en comercio. Aquí tienes, por ejemplo, la aplicación de normas técnicas, tienes la parte de cupos, una mala disposición al uso de propiedad intelectual, entre algunas otras cosas. Entonces, yo te diría que la mayor parte de países, como el caso de Ecuador, debería ser capaz de resolver estas sobretasas en este tiempo. Si tú revisas la lista de los 10 países que están este rato ya negociando con Estados Unidos, no están negociando un acuerdo comercial, están negociando el desmontar estos irritables del comercio, que no son moneda, para poder llegar a un cero en sobretasa. ¿Qué quiere decir esto? Sí está preparándose Estados Unidos para un eventual acuerdo comercial tipo con países con los que ha resuelto los irritables del comercio. Es un poquito confuso en la parte de comercio ya, pero básicamente ahorita el Ecuador sí tiene una oportunidad de oro, te diría, porque es la palabra más correcta, que si no lo logra, créeme que no lo va a lograr, no lo lograrías no por parte de que Estados Unidos no le acepte, no lo lograría porque la decisión política en el Ecuador fue el no lograrlo. Esa es mi respuesta. Pero estamos hablando de que deberíamos allanar el camino para un acuerdo comercial con Estados Unidos. No, para mí es un paréntesis. Deberíamos ahorita concentrarnos en eliminar aquellas cosas que son absurdas en el comercio porque no le favorecen a nadie. Y te pongo el caso particular. Hacer cupos de entrada hacia acá no es que le favorece a la industria nacional, no. Lo que hace es que le empobrece a la industria nacional. ¿Por qué? Porque le vuelve menos competitiva, tiene menos necesidad de competir, le vuelve cómoda, por un lado, y por otro lado le vuelve a ese insumo, le vuelve caro para la industria nacional o para el consumidor nacional. Si nosotros hablamos de menos competitiva, de alguna manera nos quedamos a la saga si, por ejemplo, hablamos de Colombia. Pregunto, Andrea. Depende desde qué perspectiva le veamos al tema, ¿no? Sí, Hablamos... una buena pregunta. Sí, definitivamente. Yo creo que bueno, el tema más político realmente lo maneja Alejandro. Aquí él es el genio en esto. Por ejemplo, si nosotros tenemos dificultades competitivas, ¿de alguna manera nuestro vecino del norte se beneficia de aquello? No sé qué tanto. El tema ahí... A ver, esto es bien simple, Andreita. Si tú y yo estamos vendiendo algo a Fabricio, ¿ya? Y tú le vendes con 0 arancel y yo le vendo con 6% arancel, que era la realidad anterior. Te vas allá. Si es que nos suben a los dos, si nos suben a los dos 10, vas a seguir comprando allá. Si es que después tú tienes 10 y yo tengo 16, yo quito el 10, o sea, yo negocio contigo y me quitas el 10. Te quedas con 6. Y me quedo con 6 y tú con 10, ¿a quién le vas a comprar? Eso es ahorita lo que tenemos que resolver. Claro. Ahorita. Pero el tema también es, hay nichos muy especiales, muy específicos que piden calidad. Y creo que comparativamente entre Colombia y Ecuador, la flor de Ecuador. Siempre hablamos de que nuestra flor tiene una calidad superior a la de nuestros vecinos. Pero el tema no solamente pasa por la calidad, pasa por estas condiciones arancelarias y de competitividad que nos han hecho menos competitivos respecto a nuestro vecino. O sea, de por sí, el ejemplo más claro es Canadá. Canadá era el 5º destino de la flor ecuatoriana. Ahora es el 9º por ahí, más o menos. Y esto fue a raíz de que Colombia firmó el acuerdo comercial con Canadá y básicamente nos desplazaron por completo. Pero nosotros también estamos en esa vía de negociar un acuerdo comercial. Pero ellos firmaron hace casi 10 años. Estamos atrasadísimos. Es el problema, ¿no? O sea, durante 10 años nos han ido desplazando, pero brutalmente, hasta el punto en que nosotros somos apenas, creo que el 11% de la proveeduría de flores de Canadá. Es decir, lo vemos ahora como oportunidad, firmar el acuerdo y volver a ganar, hacer el 70, el 75% de proveeduría.
pero perdimos 10 años de oportunidades de crecimiento laboral, desarrollo de tecnología, impuestos, yo qué sé qué, todo lo que genera la actividad económica. Lo mismo hemos hecho con Estados Unidos, ¿no? Si no estoy equivocado, vamos a cumplir 20 años este año, 2026, de que se nos ocurrió decir, hasta luego. 2004 empezamos la negociación del Tratado de Libre Comercio y yo me acuerdo claramente porque yo era reportero en TC Televisión y fui a Cartagena en 2004 con el presidente Gutiérrez, ahí fueron todos los empresarios en un avión de Ícaro, me acuerdo clarito, fuimos ahí en un charter al Centro de Convenciones de Cartagena y ahí fue la ceremonia de inauguración del proceso de negociaciones que era tripartito, Colombia, Perú y Ecuador con Estados Unidos. Y nosotros luego en el gobierno de Alfredo Palacio nos bajamos de esa negociación en 2006. Por eso son 20 años. ¿Sí? Ya ves, no me equivoco yo. ¿Y hay condiciones para retomar eso? A ver, ¿hay condiciones? Sí. Pero con la actual administración, yo pregunto si a la administración del presidente Trump le interesará tener acuerdos comerciales, sobre todo por esta suerte de mito de que a los republicanos no les interesa tener acuerdos comerciales puntuales. Al contrario, les interesa mucho qué es lo que está promoviendo en el acuerdo tipo. Hay un montón de cosas, pero la parte esencial del acuerdo tipo es el factor moneda. Esa es la gran diferencia de ese acuerdo tipo que están ahorita, creo que por aprobarlo, con el resto de acuerdos comerciales que han tenido previamente firmados, que es el factor moneda. ¿Qué quiere decir eso? Si tú agresivamente o sorpresivamente me devalúas 10% la moneda, yo te cargo 10% de tasa. ¿Ya? Esto no quiere decir que no va a permitir que los países devalúen. A veces las devaluaciones vienen por temas naturales, pero cuando es forzosa. Entonces, te digo, países como Perú, por ejemplo, no creo que le vean ningún problema en acceder a un acuerdo así, porque ellos tienen una política monetaria sumamente rígida, más allá de que sí entran en devaluaciones y reevaluaciones, pero, por ejemplo, te diría, tal vez Colombia no tiene una reputación de ser, digamos, tan estricto en la política monetaria, sino un poquito más laxo, ¿no? O como si Ecuador 1929, ¿no? Que éramos los reyes de la devaluación, porque ya pues hay que pagar los sueldos, imprima más sucres y pague, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, yo te diría, son las que está contemplando, que no está tan equivocado, en principio no está tan equivocado. Lo que le veo difícil más bien a la administración Trump es que logre ese objetivo de volver a traer la inversión productiva a Estados Unidos. Eso lo veo imposible. Pero sí generar otro tipo de alianzas productivas o semiproductivas con países en acuerdos comerciales. Es decir, fabricar 80-70% de ese producto fuera y el último 30-20% en Estados Unidos. ¿Ya? No es una mala alternativa, tal vez inclusive una buena alternativa de suma de valor real, digámoslo así. Pero bueno, vamos a ver. El tema es, Ecuador tiene la oportunidad de oro y los frentes que tiene que manejar el Ecuador no son fáciles. Es decir, por un lado tiene que resolver un tema muy crítico aquí, que está atado justamente a temas de corrupción, creo yo, que son estos de los cupos, porque los cupos no benefician a nadie, los cupos benefician a los que piden los cupos, no a los que necesitan los cupos. Por otro lado, pues claro, también abres las posibilidades de otro tipo de gestión. No quiero cerrar el programa sin abordar, Andrea, Alejandro, el tema de la marca Ecuador. ¿Qué significa la marca Ecuador, Andrea? Desde el punto de vista técnico, pues todo lo maravilloso a nivel calidad, el tamaño de nuestro botón, los largos de los tallos que hemos logrado, las variedades que se prueban aquí, las pocas todavía, porque antes teníamos más, el ser los primeros en llegar a mercados con nuevas variedades, pues hay un mundo detrás de todo el tema, ¿no? Pero, ¿esa marca ya está posicionada o aún no? No sé qué tanto a nivel, depende mucho de los países también. La flor en general es un producto suntuario, pero a nivel de Ecuador, creo que la calidad como tal de la flor sí es un tema de posicionamiento importante que lo estamos logrando. ¿Qué implica para Alejandro Martínez la marca Ecuador en el ámbito de las flores?
Es un mito esto porque si queremos darle un fuerte empuje a la marca Flor Ecuador, por ejemplo, primero se necesita un presupuesto muy grande, que no lo tenemos, y que el gobierno tampoco lo tiene. Segundo, implica un trabajo súper técnico en mercadeo, que es, por ejemplo, no identificarle a la marca con política, con turismo, con un poco lo que viene haciendo los gobiernos desde los años 80, ¿no? Que es identificar Ecuador con todo, que no es que está bien o esté mal, pero si quieres fortalecer una marca con una intención, porque eso es al fondo lo que estás buscando, tienes que ser súper claro en cuál es la intención. En el caso particular nuestro, con la marca lo que hemos, digamos, empujado, o la intención de empuje, siempre ha sido tres factores importantes. Uno, la sostenibilidad, que es un tema real, es decir, hoy día una finca certificada Flor Ecuador es una finca sostenible. Segundo, es lo que decía Andrea, ¿no? Esa buena visión de ser primeros en el mercado con variedades, tener variedades, una identidad muy buena. Y para mí el tercero, y tal vez el que más pesa, es la confianza de proveeduría. O sea, de que Ecuador es un país de mucha confianza para proveer a mercados. Sabes contar con ese productor para tú saber que el día que tú quisiste y necesitabas, la flor estuvo ahí, llegó ahí. No es solamente la cadena de producción de flores, es la cadena productiva de suministros, flores, aviones, agencias de carga, es decir, todo ese encadenamiento para que llegue en sí al consumidor. Interesante este espacio para tratar un poquito de abordar la integralidad de lo que está pasando en el sector de las flores. Alejandro, como siempre, gracias. ¿Eh? No te hemos aburrido. No, yo no. Ni he bostezado ni nada. No, muy entretenido siempre conversar contigo, Alejandro. Gracias. Tú eres un conocedor con una amplísima visión técnica y también política, porque esto también es política, de lo que implica el sector de las flores y obviamente el sector productivo de nuestro país. Andrea, qué gusto. Muchas gracias, Fabricio. Gracias, Alejandro. Yo también aprendo muchísimo aquí en los temas, soy un poco más técnica. Bueno, yo aprendo de ustedes, de lo técnico y también de lo político, sí. Pero gracias a los dos. Y a la producción de Hablemos de Floricultura en esta tercera temporada, no solamente por audio, sino también en video. No se olviden que estamos en las redes sociales como Expoflores y también nos pueden ubicar en Spotify, nuestro canal de Hablemos de Floricultura, este podcast en la tercera temporada en donde seguiremos explorando este maravilloso mundo de las flores. Abrazos para todos, nos reencontraremos en una siguiente oportunidad.